Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablaros de la próxima subasta de Soler y Llac. Ya sabéis que Soler y Llac es una casa de subastas afincada en Barcelona que lleva patrocinando mi trabajo en el blog numismático pues mucho tiempo, así que yo les estoy muy agradecido. Y pues aquí han hecho una nueva subasta para los días 26 y 27 de octubre de este año 2022. La subasta del día 26 es una subasta en sala, la subasta del día 27 es una subasta por correo. Las subastas por correo siempre tienen piezas pues un poquito más módicas, quizá más accesibles para los coleccionistas de a pie, donde pues muchos de nosotros podemos adquirir piezas que encajan en nuestra colección. Tampoco nos tienen que dar miedo a las subastas en sala, porque siempre también hay alguna moneda que nos pueda llamar la atención y que no se suba demasiado de precio y podamos pescar en ella. En esta subasta de Soler y Llac lo que hacen es dar un repaso a la historia de la numismática. Y como también siempre ocurre en esta empresa, hay monedas que lo puede comprar cualquiera, cualquier persona de clase media puede adquirir muchas de las monedas, la mayoría yo diría, pero también hay algunos piezones muy interesantes que ya estamos hablando de unas monedas que suponen un desembolso muy notable. Bueno, yo voy a hacer dos vídeos para esta subasta. El primero es este, que me voy a centrar exclusivamente en la moneda antigua, o sea, Grecia y Roma. Y en el siguiente vídeo hablaremos de la moneda española. He seleccionado 10 lotes, son los que más me han llamado la atención, para comentároslos un poquito, para hablar un poquito de ellos, mostrároslos. No tiene por qué ser los más caros. De hecho, vais a ver que en estas monedas de la edad antigua no voy a poner ni una sola moneda de oro. ¿Por qué no me gusta el oro? No, pues porque también me gusta la plata, también me gusta el bronce y pues estas monedas a mí me han resultado más interesantes. Pero si queréis monedas de oro griegas, pues también las tenéis en la subasta de Soler y Llac del día 26 de octubre. Bueno, ya sin más rollos, vamos a hablar de esta primera moneda, que es un tetradracma de Siracusa. Siracusa, esta ciudad de Sicilia que, para mucha gente, en el siglo V a.C., fijaros que pronto, ¿no? En el siglo V a.C. dicen que Siracusa emitió las monedas más bellas de la historia. Bueno, eso depende un poquito de gustos, ya sabéis que a mí me gusta mucho el arte medieval, así que a lo mejor no comparto esa opinión, pero desde luego las monedas de Siracusa son de una belleza maravillosa. Estas acuñaciones de Siracusa nacen de la batalla de Himera. No nacen, pero digamos que se expanden en la batalla de Himera. Esta es una batalla que un dictador, un rey de Siracusa, que se llamaba Gelón, ganó a los cartagineses. Entonces, hubo un pago por parte de los cartagineses a este Gelón, y entonces aquí el Gelón tuvo mucha plata para poder acuñar. Esta batalla de Himera ocurrió el año 480 a.C. y se dice que ocurrió el mismo día de la batalla de las Termópilas. Bueno, mucha curiosidad. Pero siempre cuando hablamos de la historia así de siglo V a.C., pues es difícil, ¿no?, separar lo que es la leyenda de lo que es la historia. Pero bueno, sea como fuere, lo que es cierto es que Siracusa hace muchas piezas, incluso se da el lujazo de hacer decadracmas, ¿no? Decadracmas, que eran unas monedas enormes y tienen el mismo diseño que esta que estoy mostrando. Esta que estoy mostrando es un tetradracma, no es un decadracma, pero es una pieza bien grande, ¿eh? Estamos hablando de 17 gramos de plata o incluso un poquito más. Así que ya estamos hablando de una pieza de un tamaño muy considerable, y se emitieron muchas y durante mucho tiempo. De hecho, esta de aquí, concretamente esta emisión, no se hizo en la época de Gelón, sino de su hermano y heredero, que se llamaba Hierón. Bien, en esta moneda se muestra en el reverso esta aretusa. A mí siempre me ha parecido que esta aretusa está muy influenciada por la diosa Tanit, que es la diosa cartaginesa, ¿no? Y lo digo esto, también la simbología de los delfines también es muy típica de Tanit, pero todo el mundo la relaciona con la diosa griega Aretusa. Y en el anverso nos encontramos a una cuadriga, ¿no?, que está pasando, están andando estos caballos, una cuadriga, y sobre ella está Nike, que les está dando el laurel de la victoria a esta cuadriga. Entonces, vemos qué manera más bonita de celebrar el triunfo.
Y bueno, me diceis, ¿y por qué se sabe que estas monedas son posteriores? Y no, bueno, aquí hay 1000 estudios. La cronología de las monedas del siglo V a.C. es muy difícil de hacer. Pero bueno, aquí parece ser que hay también un estudio artístico, ¿no? De cómo el retrato va siendo cada vez bueno, pues más de un arte del helénico clásico y quizá no tan arcaico. Entonces, bueno, esas son las pistas. Esta moneda parece que se acuñó en torno al año 470 a.C. O sea que tampoco es muy posterior a esta batalla de Himera. Bien, ya veis que estas monedas sicilianas son maravillosas. Y este es otro ejemplo. Este es otro tetradracma, pero en este caso no es de Siracusa, sino es una ciudad cercana, también situada en Sicilia. Es la ciudad de Selinunte. Bien, esta ciudad de Selinunte también hizo muchas emisiones a lo largo del siglo V a.C. de estas monedas. En el anverso nos podemos encontrar una viga, o sea, dos caballos, y está llevada esta viga por dos personajes. Bien, uno de los personajes es Artemisa, la diosa Artemisa, y el otro es Apolo. Artemisa es la que está llevando las riendas de la viga, ¿no? Mientras que Apolo tiene un arco y está disparando flechas. Bueno, yo creo que esto hasta puede ser una metáfora, ¿no? En la vida, ¿no? Los hombres que nos creemos tanto así, disparando las flechas, que siempre nos queremos llevar los triunfos, pero luego muchas veces son las mujeres, en este caso Artemisa, las que llevan las riendas de la viga, ¿no? Bueno, no, tomádmelo como un chiste, pero bueno, no sé si ellos querrían hacer algún tipo de metáfora con esta representación. Bueno, en el reverso nos encontramos a Selinos, que es pues una deidad, un dios griego. Está haciendo una libación. En una libación, ¿esto qué es? Bueno, pues estos ritos que se hacían en la antigüedad, echando agua y demás, ¿no? Está haciendo una libación sobre un altar. Detrás de él hay un toro. Hay que decir que este tema de las libaciones ha llegado al cristianismo en cierta forma, pero a lo mejor no tanto, pero en otras religiones actuales, como por ejemplo el hinduismo, pues se siguen haciendo libaciones con muchísima más frecuencia de lo que los hacemos en los europeos. Bueno, como dije, estas monedas con esta misma representación, luego hay diferentes variantes, ¿no? Yo no quiero entrar aquí en los detalles de las variantes y demás. Se hicieron muchas series y cada una de estas series pues tiene esas diferentes variantes, que si un elemento aparece en un lado, que si otro elemento, y eso es lo que nos permite datar, ¿no? Cada una de estas emisiones. Bien, y esto se hizo en el caso de Selinunte hasta finales del siglo V a.C. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, pues que llegaron los cartagineses y destrozaron la ciudad entera. Entonces ya no hubo más emisiones porque bueno, ya no hubo más ciudad y bueno, pues a día de hoy son un lugar arqueológico que se puede visitar y yo espero visitar porque tengo unas ganas terribles de visitar Sicilia y cuando veo maravillas como esta, pues me entran más ganas. Bien, de Sicilia nos vamos a ir a Calabria y aquí tenemos una moneda de Tarento. Bien, la solemos llamar Tarento o Tarentum porque es como la llamaban los romanos. Pero los griegos de su época no la llamaban Tarento, la llamaban Taras. Taras era una colonia espartana. Y bueno, pues hizo monedas durante mucho tiempo. Esta es una moneda del siglo IV a.C. En ella nos encontramos a Taras. Taras era un dios, era un hijo, bueno, más que un dios, un héroe. Era hijo de Poseidón. Y bueno, pues veis que está Taras cabalgando un delfín. Es una representación muy típica de esta ciudad. Digamos que la ciudad de Taras pues rendía culto al héroe o al dios homónimo, ¿no? Es bastante lógico. Entonces, ¿qué pinta ahí Taras cabalgando un delfín? Bueno, ya sabéis que Poseidón era el dios del mar, entonces Taras iba a ahogarse y su padre le mandó un delfín para que cabalgase sobre el delfín y le salvase. Bueno, pues esa leyenda es la que nos están contando en esta moneda. En el anverso lo que nos encontramos es un joven a caballo, que también es una representación muy típica de la ciudad de Taras. Este joven es un guerrero y bueno, pues nos está mostrando el vigor de la juventud de Taras, ¿no? Otra emisión también de Taras posterior, nos encontramos también a otro joven a caballo. Veis que ahí tiene un delfín detrás, ¿no? Veis que hay un poco también el delfín como símbolo de Taras, ¿no? Los jóvenes a caballos, estos retratos ecuestres se puede encontrar con el joven haciendo diferentes cosas, ¿no? Con la mano para arriba o con diferentes posiciones.
En el anverso nos encontramos una ninfa. No se sabe muy bien quién es, aunque hay quien apunta a que podría ser Satiria. ¿Quién es la Satiria? Pues es la madre de Taras, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una referencia a Satiria. Muy probablemente este tipo de cosas fuesen bastante evidentes para los habitantes de Taras de la época. A quién están representando aquí, ¿no? Pero hoy en día pues es muy complicado, ¿no? Porque no nos lo han dicho por escrito y bueno, pues bueno, podría ser Satiria, ¿por qué no? Y el último tetradracma que quería mostraros es este de Filipo II. Filipo II fue el padre de Alejandro Magno, aunque en sí mismo fue un gran rey. Lo que pasa que, claro, queda a la sombra del grandísimo Alejandro Magno. Este es un tetradracma, pero no pesa 17 gramos como los dos primeros que hemos visto. Este tetradracma no llega a pesar ni siquiera 15 gramos. Y diréis, pero bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues porque Filipo II hizo una reforma monetaria, cambió la metrología de las monedas que emitía y bueno, pues por eso sus tetradracmas son de menor peso que otros tetradracmas griegos. En él nos representa a Zeus. En el anverso es un retrato magnífico, en esta calidad, una moneda griega cuando tiene esta calidad de conservación, que está prácticamente sin circular, pues claro, los retratos son maravillosos. En el reverso pues nos encontramos a un jinete y de nuevo veis que entre las patas del jinete o del caballo hay un delfín, ¿verdad? Bueno, de nuevo vemos aquí, ¿no? El delfín y ya nos hemos ido hacia el otro lado. Por cierto, no he dicho dónde se ha acuñado esta moneda. Se acuñó en Anfípolis. Anfípolis era, bueno, en ese momento era Macedonia, hoy en día si lo buscáis pues está en Grecia. Ya sabéis que ahí hay ciertos reclamos territoriales, que si Grecia, Macedonia y demás, bueno, no nos vamos a meter en ello. Hay que saber que a día de hoy esta moneda está pues en el estado de Grecia. Bueno, dejando Grecia a un lado, ya empezamos con Roma, donde, bueno, Soler y Jack tienen muchos denarios muy buenos de la República Romana y, bueno, pues uno de los más sorprendentes es este denario de la gens Hostilia. Diréis, bueno, ¿y qué es lo que está representando este denario? Pues representa a un galo, que si veis ahí. ¿Por qué sabemos que es galo? Bueno, pues por esos pelos largos, esta barba, era un poco como se representaba a los galos, era un poco la estética que tenían y nos han llegado varias representaciones, incluida una estatua famosa, representaciones romanas de los galos. Y detrás del galo, de este busto galo, hay un escudo. Y bueno, aquí la pregunta que nos hacemos era, bueno, ¿y quién es este galo? Hay gente que ha apuntado que es Vercingetorix. Claro. Hay otros que consideran diciendo, bueno, ¿y por qué es Vercingetorix y no es otro? Pues claro, es muy difícil, porque en ningún lugar nos dicen que este sea Vercingetorix. Sí que es cierto que tienen unos rasgos como muy definidos. Parece ser que es un retrato, ¿no? de alguien. Entonces, no es que estén representando un galo en abstracto, sino más bien parece que está representando las facciones de una persona en concreto. Bueno, pues podría ser Vercingetorix porque por un lado era el caudillo galo más famoso y por otro lado porque este denario se emitió en el año 48 a.C. Hay que recordar que Vercingetorix fue vencido en el año 52 a.C. y fue hecho prisionero por los romanos y creo recordar que se le paseó en el año 46 a.C. en el triunfo que tuvo Julio César. O sea que en el año 48 era el momento donde ya había sido apresado, era prisionero romano y todavía no se había pasado en triunfo, no se había ejecutado a Vercingetorix. Entonces, bueno, pues podría ser, claro, no vas a poner ahí el retrato de un galo que aparezca ahí cualquiera, pondrías el retrato pues del caudillo, del jefe más importante para demostrar, oye, que le hemos vencido, ¿no? En el reverso pues aparece una viga a galope. Veis que en la viga hay un hombre que está fustigando a los caballos y detrás de él hay otro hombre que está lanzando pues lo que parecería una jabalina o algo así, ¿no? Bueno, pues probablemente esto fuesen las formas que tuviesen los galos de utilizar los caballos como arma de guerra. Bien, un denario, como veis, muy interesante porque nos está hablando de las guerras de las Galias y entonces eso hace que tenga muchísimo interés para los coleccionistas. Si además lo juntamos con que es un denario raro, pues vais a entender que no es que sea una pieza barata precisamente. Otra moneda muy interesante que es poco posterior
es esta de Julio César, donde veis que está representado el propio Julio César. Bueno, sabéis que Julio César básicamente empezó a reunir todo el poder que había en Roma en su propia persona y bueno, básicamente casi deshizo la república y la convirtió en una especie de dictadura, autocracia, como lo queramos decir. Bueno, pues tuvo las narices, ya en el año 44 a.C., de representarse a sí mismo en las monedas. Y esto es algo muy interesante. Estas monedas debieron de ser emitidas allá por febrero, enero del 44 a.C. Y esto nos permite tener un retrato pues fidedigno, muy bueno y muy realista de los últimos tiempos de Julio César. Poco le duró a Julio César porque ya sabéis lo que pasó en los idos de marzo del año 44 a.C. Pues que le mataron, ¿no? Asesinaron a Julio César en uno de los hechos históricos más trascendentes para la historia de Occidente y para la historia universal. Pero bueno, este denario es eso, tan interesante porque nos representa un retrato de Julio César tal y como era. ¿Qué decir? Pues que esto, ¿quién no quisiera tener este denario en su colección, verdad? Os vais a entender que si solo se emitió durante un par de meses, se estima, ¿no? O quizá menos incluso, y que además es tan demandado, pues hombre, no va a ser un denario barato tampoco. Bueno, tras la muerte de Julio César, pues la República Romana acabó siendo una hecatombe aquello. Bueno, no fue momentos pacíficos, ni muchísimo menos. Y ya sabéis que luego se formó un triunvirato, ¿no? En el año 43 a.C. Triunvirato que, digamos, los mandamases aquí eran Augusto, era Lépido y era Marco Antonio. Bueno, Lépido duró poco en el poder, entonces al final quedaron Augusto y Marco Antonio. Y entonces este denario lo que nos está representando es a estos dos gobernantes que también son de las personas más influyentes, de nuevo, en la historia de la humanidad, diría yo. Dicen los estudiosos que este denario se acuñó en Éfeso. Bueno, pues podría ser que se acuñó en Éfeso. Queda claro que se acuñó en una ceca móvil, no se acuñó en Roma. Y consideran que es probable que se acuñase en Éfeso en la época en la que estaba el propio Marco Antonio en Éfeso. ¿Por qué? Bueno, pues porque veis que se le da como un poquito más de preponderancia a Marco Antonio, ¿no? Aparece en el anverso en vez de en el reverso y aparece como un hombre maduro, con una mirada penetrante. Ya claro, Marco Antonio contaba por entonces ya con 42 años, ¿no? Mientras que Augusto no dejaba de ser un chavalito que tenía 20 y pocos años. Entonces se le representa así como alguien pues jovencito. Probablemente viendo aquí dices, bueno, es un hombre fuerte Marco Antonio, mientras que Augusto es un jovencito. Bueno, si esto fue así, pues se acuñaría pues este denario como hemos dicho, en Éfeso sobre el año 41 a.C. y más o menos a mediados de año. Bueno, pues es una hipótesis, que es una hipótesis bien lanzada, tiene cierta argumentación. Tampoco es que estemos muy seguros o 100% seguros de que esto fue así. Ya entrando en el Imperio Romano nos encontramos este denario de Claudio. A ver, los denarios de Claudio ya de por sí ya son raros y queridos, ¿no? Todo lo que sea la dinastía Julio-Claudia van a ser monedas raras, pero es que este es especialmente raro y además muy interesante, porque en él aparece el campamento de la Guardia Pretoriana. Y diréis, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Bueno, pues porque a Claudio le puso como emperador la Guardia Pretoriana. Fue el primero de muchísimos emperadores que fueron nombrados por la Guardia Pretoriana. Entonces, bueno, pues ahí aparece este campamento un poco en homenaje a esta Guardia Pretoriana. Y también aparece uno de estos pretorios representado en este reverso. Así que, bueno, pues es un denario muy bonito, muy querido, raro. Pero bueno, si es raro y querido este denario, no os digo nada el áureo, porque también está esta misma representación en un áureo de Claudio, que ahí así que hablamos de numismática de altísimo nivel, algo imposible para la inmensa mayoría de los mortales. Y por último, para poner algo que no sea plata, está este impresionante medallón de Cómodo.
Esto es una pieza muy grande, son 4 centímetros de diámetro. Para que os hagáis una idea, es como un real de A8 de flan grande, o sea, es bastante más grande que un as, más grande que un sestercio. Y claro, esto es una especie de, yo diría, algo, una medalla, ¿no? Algo un poco donde el grabador se puede recrear. Y aquí se ha recreado, ¿no? Fijaros qué retrato que ha hecho de Cómodo, ¿no? Bueno, un retrato magnífico. Me parece preciosísimo. En el reverso, bueno, pues tenemos una representación de Hércules. Está Hércules, ahí tiene una clava. ¿Qué es eso de la clava? Pues es este garrote, digamos. Y también tiene una piel de león, es la piel del león de Nemea. Tiene también un carcaj, que eso son el carcaj es estas fundas para las flechas y demás. Así que, bueno, yo si tuviese que lanzar mi idea, sería que está representando algo así como cuando Hércules mató a los pájaros de Stínfaro, porque los mató, digamos, lanzándoles flechas. Entonces, bueno, me parece un medallón precioso, especialmente el retrato de Cómodo, una cosa magnífica. Por cierto, Cómodo es muy conocido, digamos, por el pueblo llano, digamos, por los que no son aficionados a la historia, porque es el malo de la película de Gladiador. Y, joder, bueno, en la película de Gladiador tienen una cantidad de patadas históricas terribles, a pesar de que la película es muy divertida. Pero, por ejemplo, le podrías haber puesto a Cómodo con barba, ¿no? Si es que aparece siempre con barba, pues, hombre, pues ponle con barba y le ponen ahí en la película también bien afeitadito. Bueno, espero que os haya gustado este repaso a las 10 monedas que más me han llamado la atención. Espero que os haya gustado la explicación, que os haya despertado la curiosidad. Y yo os recomiendo que echéis un vistazo a la subasta de Soler y Jack, porque es realmente interesante. Así que, nada, por ahora me despido y hasta pronto.